Un saludo a todos mis amigos del canal Hablemos de Ajedrez. Hoy quiero presentarle una partida jugada por el gran maestro mexicano Carlos Torres Restrepo, una estrella fugaz del ajedrez mundial, ya fallecido. Carlos Torres tuvo una carrera meteórica en el ajedrez, tuvo triunfos muy destacados sobre el ex campeón del mundo, en aquel tiempo campeón del mundo Emanuel Lasker, sobre muchos jugadores de la élite de la época. Su carrera fue fugaz, digámoslo así, muy rápida, porque cuando estaba en la cima de su fortaleza, pues una enfermedad que no hasta el momento, por lo menos yo no he sabido, o no he leído, no he visto fuentes que digan qué pasó, lo retiró del ajedrez. Por eso lo podemos llamar una estrella fugaz del ajedrez. Era un jugador con mucho talento, posiblemente un genio, con muchas posibilidades, con mucha capacidad táctica y dominio del juego. Hoy le quiero presentar una partida que él juega en el Campeonato Internacional de Moscú en el año 1925, contra un maestro ruso llamado Boris Berlinsky. Torre utiliza el sistema que hoy se conoce como el ataque torre en esta partida. Acá él nos muestra, esta partida es muy pedagógica, muy didáctica, nos muestra la conducta a seguir para elaborar y llevar a feliz término un ataque sobre el enroque contrario. Él aprovecha de manera magistral los elementos que brinda la posición en la partida, la columna F semiabierta, una ubicación de un fuerte caballo en E5, y todo esto le permite crear debilidades estructurales en la posición del enroque contrario. Y remata la partida de una manera muy elegante. Esta manera de conducir el ataque de torre, del maestro Torre, pues pudiera ser una posición o un método que ayudaría a los que estudien esta partida, a los que vean y profundicen en ella, los métodos para llevar a feliz término un ataque al enroque enrocado. Para que un ataque tenga éxito, en la estrategia ajedrecística está establecido que hay varios principios a tomar en cuenta. Primero, tener mayor cantidad de piezas atacantes que defensivas. Segundo, atacar los puntos más débiles del contrario. Coordinar la mayor cantidad de piezas posible en el ataque. Dominar columnas, diagonales que tengan que ver con puntos precisamente estratégicos debilitados en la posición contraria. Muchas veces no están debilitados y nosotros tenemos, a través de nuestras jugadas, a través de nuestros planes de ataque, crear esas debilidades. Eso mismo es lo que hace Torre, maestro Carlos Torres, en esta partida. Veamos sin más preámbulos. D4. Maestro Torres, Carlos Torres tenía las piezas blancas. Caballo F6, caballo F3, B6, alfil G5, alfil B7, caballo BD2. Ya Torres le va dando forma a lo que hoy conocemos como el ataque torre. D5, E3, caballo BD7, alfil D3, E6. Un orden un poco raro por parte del negro de jugar, pero al final se llegó a la posición típica y la que conocemos como el sistema o ataque torre. Acá inmediatamente el maestro aprovecha y ocupa la casilla fuerte de E5, apoyándose en la clavada del caballo de F6. Ahora el negro juega A6, quizás temiendo pues una jugada como el alfil a B5 y las clavadas serían un poco desagradables. Y ahora la jugada típica de esta posición refuerza la posición fuerte del caballo en E5. Ya se logró el primer objetivo, establecer un punto fuerte, un caballo muy poderoso, que va a presionar fuertemente la posición del enroque contrario cuando éste lo ejecute. Alfil E7, enroque corto, C5, todo aquí normal. C3, consolidando el centro, y el negro enroque corto. Y ahora una jugada muy fuerte. El negro posiblemente pudiera tener una manera de defenderse con caballo E4. Con la próxima jugada, el gran maestro Torre evita este tipo de jugada de las piezas negras. Y además lleva a la dama
a una casilla fuerte, donde estaría mirando en el futuro, posiblemente desde H3 al punto neurálgico del enroque de las piezas negras. Todo un modelo de ataque en este sistema ideado por el maestro mexicano. Y ahora el negro hace una jugada errónea, hace una jugada que le brinda todas las posibilidades de ataque al jugador de las blancas. Caballo por E5. Error. ¿Y por qué es un error esta jugada? Bueno, primero que todo, permite, cuando se captura F por E5, la apertura semiabierta de la columna F. Y por aquí podemos trabajar. Segundo, elimina o desplaza, diría yo, no más que elimina, desplaza al caballo de F6, que como todos sabemos es el principal defensor de los enroques cortos, el caballo de F3 en este caso de las blancas y el caballo de F6 de las negras. Por tanto, el caballo de F6 ser desalojado, el punto H7 se convierte en una debilidad muy grande. Por tanto, esa captura en E5 pues evidentemente fue un gravísimo error de concepto. Además de esto, el peón de E5, llamado por mucho el peón pivot, ejerce una presión importante sobre la posición contraria. Aquí, ¿qué podría haber jugado el negro en lugar de esta jugada caballo por E5? Que es verdaderamente un error, pero un error que nos permite y nos brinda la posibilidad de conocer, de ver el método de ataque sobre el enroque en una posición típica, específicamente en estos sistemas. Peón en E5, columna semiabierta F y presión sobre el punto H7. Torres nos muestra aquí magistralmente cómo hay que conducir el ataque en esta posición. Aquí posiblemente hubiera sido una jugada caballo de 8, podría ser una posibilidad. Pero también fíjense, vamos a ver los peligros que genera esta posición. Si caballo 8, por ejemplo, aquí podría surgir alfil por H7 jaque, una combinación interesante. Rey por, dama H5, rey G8, alfil por, todo forzado, dama por y ahora el pase de la torre, que es típico en este tipo de posiciones, a la columna, a la tercera fila para llegar a la columna F y presionar al rey contrario. Caballo F6, por ejemplo, dama H8, dama H4, torre F8 y torre G3. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, tengo una pieza de menos, pero este caballo es muy fuerte. Y el principal plan del blanco pues sería traer las piezas restantes al ataque. Acuérdense que siempre decimos que para que el ataque tenga éxito hay que llevar todas las piezas posibles al sector de la lucha. Por tanto, el plan blanco sería muy evidente. Caballo de 2 a F3, caballo G5 y traer la torre de A1 a F1 e incorporarla al combate. Posiblemente esta posición tenga defensa y el negro pueda sobrevivir al ataque del blanco, pero la posición es muy peligrosa. Otra posibilidad podría ser G6, evitando el sacrificio en H7 y restándole potencia al alfil blanco sobre el punto H7, que como hemos dicho es un punto neurálgico, pero debilita las casillas negras. Podría seguir alfil H6, torre de 8 y ahora un golpe típico de esta posición, F5. Observe que no se puede tomar con el peón de G porque el rey quedaría extremadamente débil. Estoy abriendo la columna F, esta sería la única jugada, y alfil por F5 sería una jugada casi devastadora. La posición negra se tambalea. Fíjense lo didáctico y lo aleccionador que es esta posición y las posibilidades de ataque que presenta este tipo de posiciones cuando logramos colocar y afianzar el caballo blanco en E5 apoyado por el peón en F4. El negro hizo caballo por E5 y nos va a permitir ver cómo se rematan estas posiciones. F por E5, caballo de 7. Y ahora la jugada clave para generar debilidades en el enroque. No se puede tener éxito en un ataque contra un enroque si no está debilitado. Y si no está debilitado, hay que debilitarlo. ¿Cómo se debilita? Muchas veces con los peones, un avance de peones para generar debilidad y chocar contra
los contra el enroque contrario, pero sobre todo muchas veces estos ataques de peones son posibles o son típicos cuando el enroque contrario ha movido algún peón. G6 se ataca con H5 y H6 se generaría un ataque con el peón de G5. En el caso donde el enroque no ha movido peones, por tanto no ha creado debilidades muy abiertas, hay que crearlas, hay que tratar y forzar al contrario a que genere esas debilidades. Y esta jugada dama H3 lo logra perfectamente. Estoy amenazando mate en H7, el negro se ve en la obligación de G6. Evidentemente esta jugada H6 sería un suicidio, entre otras alfil por H6 y eso se acabó. La jugada G6 le resta acción al alfil de D3, pero genera debilidades, que es lo que queríamos en el enroque contrario. Alfil H6, y ahora el negro, con buen criterio, se decide a entregar la calidad y juega C4. ¿Y por qué juega C4? ¿Qué pasa si hubiera, por ejemplo, jugado torre E8? O sea, no permitir. Bueno, aquí evidentemente hay una debilidad muy grande en el punto F7 y esto es una combinación típica en estas posiciones. Y por eso es que esta partida es tan buena, sobre todo para los que están iniciándose en el mundo del ajedrez, ya con un nivel más o menos medio, digamos, no de maestría, de ataques típicos a estas posiciones. Torre por F7. Esto es una jugada que un maestro la hace en un segundo, por cálculo y por intuición. Debilidad, rey por F7, torre F1 jaque, rey G8. Si se tapa con el caballo, pues sencillamente se le toma, ¿verdad? Alfil F8 y ahora viene el punto siempre neurálgico de esta posición. Caballo en E5 o G5 y la posición se acabó. Si rey G8, que es la otra alternativa, entonces dama por E6 jaque, rey H8 y ahora otro sacrificio elegantísimo. Alfil G7 jaque, rey por torre F7, única rey H8, torre por H7 y se acabó la partida. Dama por G6, mate. Yo les recomiendo a los jóvenes que estén viendo el video, que estén viendo esta partida, que le pongan mucha atención a este tipo de ataque, a este método de ataque de destruir la fortaleza del enroque contrario. Primero crear las debilidades y luego irrumpir en ellas. Irrumpir con todas las piezas posibles y con el material fuerte, digámoslo así. Aquí evidentemente la dama y el alfil acaban dando mate, pero para llegar ahí hubo que sacrificar la torre, hubo que llevar un caballo, hubo que llevar todas las piezas al ataque. El negro jugó, como dijimos, C4 y torre, con un criterio magistral del ajedrez, no captura la calidad. Alfil C2, jugando con el criterio, ¿verdad?, de que la presión, la coordinación de las piezas, el tiempo es más importante que el material para conducir un ataque. B5, el negro sigue ofreciendo la calidad y torre sigue sin capturarla. Torre F2. Fíjense que el torre no se apresura en nada a capturar la calidad. Él va generando y va trayendo todas las piezas posibles al sector de la lucha. Esto es muy importante hacerlo notar. Dama B6, torre a F1. Metiendo presión, ahora la torre ya es imposible de irse porque el punto F7 estaría tocado con el doblaje de las torres. F5. El negro decide cerrar o tratar de cerrar la posición. Aquí por supuesto alfil por F8 pues gano material y la partida seguramente está ganada. Pero el maestro Torre nos sigue dando una lección de que la presión, la coordinación de la pieza y el ataque es más importante que el material. E por F6, abriendo la posición y dándole a las piezas la mayor potencia posible. Torre por F6. Y el negro dice, bueno, vamos a cambiar porque no me capturaste la calidad. Y entonces viene una jugada importante, caballo F3.
mirando para G5, pero también mirando para E5. Torre E8, dama G3. Y ahora ya viene la segunda o otra parte del plan. ¿Cuál es? Bueno, generar debilidades, como dijimos en un comentario anterior, cuando el enroque contrario tiene una estructura con G6 y se ataca con los peones, se choca en H5. Cuando tiene hecho H6, se toca en G5. Entonces aquí la dama, primero, controla la casilla 5, importante, la diagonal, ¿verdad? Pero también le da paso al peón, al pequeño infante, para crear otra debilidad en el rey contrario. Caballo F8, triste necesidad, y ahora mi caballo salta a la casilla poderosa. Caballo E5. Ya la posición aquí está totalmente ganada. Dama de 8 y empieza la presión para generar la debilidad, la otra debilidad más en el enroque contrario. Recuerden, y es muy importante para los jóvenes sobre todo, que la estructura con G6 en el enroque se ataca con los peones, con el peón cuando choca en H5. ¿Para qué? Para precisamente generar la debilidad. El negro persiste, porque fíjese que la amenaza H5 es terrible. Hace torre F5 y ahora sí torre, en el momento preciso, acepta el regalito. Alfil por F5. Momento preciso, después de haber traído todas las piezas al combate, todas las piezas al sector donde se está atacando, entonces gano el material. Alfil por H4. Y ahora yo los invito a que paren un momentico el video, analicen y a ver si logran ver cómo el maestro Torres, el gran maestro Carlos Torres Restrepo, finaliza esta partida de una manera brillantísima. Espero que hayan parado el video, hayan realizado, y la jugada es alfil G6. Felicitaciones a los que lo lograron ver, y a los que no, pues a estudiar estos mates típicos, estas posiciones típicas de ataque. Este es un remate lindísimo a una excelente partida. O sea, termina la partida de manera elegante, como debe ser una partida tan bien conducida en el ataque por el jugador de las piezas blancas. Alfil G3, alfil F7 jaque, rey H8, alfil por E8, la amenaza evidentemente es torre por F8 mate, pero también está caballo F7 jaque y se va la dama de D8. Alfil F2 jaque, torre por F2, y el negro, ante lo inevitable de las pérdidas materiales enormes que va a tener, optó por rendir. Una partida muy instructiva, una partida verdaderamente que nos muestra la manera, la conducta perfecta, la conducta adecuada a seguir para un ataque en una posición de este tipo. A partir de muchas partidas de esta formación que utilizó el gran maestro Torres Restrepo, y por eso lleva su nombre el ataque Torre, se han ganado muchísimas partidas con temas muy parecidos, lo que llamamos los patrones en ajedrez, temas, posiciones diferentes con características parecidas, y el ataque se va muchísimas veces cuando el negro no es capaz o no conoce la posición y no es capaz de ubicar la forma defensiva para enfrentar esto, pues se encuentra con muchísimas veces con ataques de este tipo que son fulminantes. Espero que les haya gustado la partida. Los invito a que le den like, a compartir el video y activar la campanita para vernos en el próximo trabajo. Feliz noche.